Padre Celestial, hoy domingo te entregamos esta palabra en tus manos para que seas tú quien estés hablando a cada uno de nosotros. Te bendecimos, Señor Jesucristo, y que tu Espíritu Santo nos inspire y que cada palabra que pueda salir de mi boca pueda ser guiada por tu Santo Espíritu y pueda impactar a cada oyente, a cada persona que se encuentra en esta congregación. En el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Padre. Amén y amén. Qué bueno que tú te encuentras en este lugar y apartaste un espacio de tu tiempo para escuchar de la palabra de Dios. Y es que en los próximos domingos, en los próximos días, estaremos bajo la serie de gigantes. Estaremos literalmente exterminando, aniquilando, destruyendo todo gigante que se haya levantado en tu vida desde que eres muy pequeño, ahora, e incluso estamos por destruir los próximos gigantes que el enemigo ha querido preparar para que tu vida sea una vida de tristeza, de angustia, de ansiedad. Porque estos gigantes entendemos por la palabra que son fuerzas espirituales de las tinieblas que tienen como objetivo llevarte a un estado de destrucción y evitar que tú cumplas el propósito por el cual Dios te ha traído a esta tierra. Y te repetimos, amada iglesia, que estamos destruyendo gigantes. Y el día de hoy vamos a hablar de gigantes que se encuentran en nuestra mente. Y es que cuando hablamos de la mente, estamos hablando de un campo de batalla. Estamos hablando de un espacio el cual se encuentra en el alma, donde se encuentran las emociones, el intelecto. Y es que usted no se dejará engañar cuando yo le digo a usted que muchas de las batallas que nosotros tenemos inician en nuestra mente. ¿Qué tal si hablamos un poco de lo que sucedía en el tiempo cuando el Señor Jesucristo vino a la tierra? Y es que muchas veces el pueblo de Israel fue esclavizado por un gran periodo de muchos años. Ellos esperaban que el Mesías, ellos esperaban que el Salvador del mundo viniese a la tierra y así ellos poder ser libres de ese gigante que los traía esclavos. Porque si usted analiza y mira la historia, mira la escritura, se va a dar cuenta que el pueblo de Israel estaba siendo esclavizado, azotado por el imperio romano. Esto generó en ellos muchas veces una mentalidad de derrota, una mentalidad de escasez. Y ellos tenían la esperanza que de parte de Dios llegara el tiempo del cumplimiento de esa gran profecía dada por el profeta Isaías cuando dijo: un niño nos es nacido y el principado será sobre sus hombros, que este príncipe será llamado admirable, consejero, Padre eterno, Dios fuerte, príncipe de paz. Y ellos estaban esperando por mucho tiempo el cumplimiento de cada una de las profecías dadas por, valga la redundancia, por los profetas. Y tenían la esperanza de que llegara ese libertador de parte del reino de los cielos y los pudiera libertar de esa esclavitud por la cual ellos estaban siendo azotados por los romanos. Esto traía que en ellos, producía en ellos pensamientos de derrota, de escasez. Pero cuando nuestro Señor Jesucristo vino a la tierra, cuando el Verbo se hizo carne, que es Emmanuel, Él no vino de la manera que ellos lo esperaban, sino que Dios se manifestó como Él se quiso manifestar. Y ese gigante que estaba trayendo esclavitud sobre la nación de Israel. Ahora, si hablamos de Israel, podríamos hablar de que ese imperio romano los estaba esclavizando, pero si nos analizamos un poco, nosotros nos encontramos en Cartagena, y Cartagena fue una de las ciudades que fue impactada por la esclavitud de parte de los españoles, que fue colonizada a tal punto
que muchas de las riquezas que pertenecían a esta tierra de Cartagena, ustedes recordarán la historia, que fueron robadas por esos conquistadores. Y el mayor gigante que se implantó en la mente de las personas que se encuentran en Cartagena es que hay una mentalidad de escasez, de derrota, una mentalidad de esclavitud. Entonces, cuando nosotros hablamos de gigantes, tenemos que entender y comprender que hablar de gigante significa derribar todo pensamiento, todo argumento que se levante en contra de la palabra de Dios. Así como Israel, lo decíamos ahora, vivió bajo el dominio de Roma, hay muchas personas que siguen viviendo esclavos en la actualidad de pensamientos, de temores y argumentos mentales que los mantienen atados. Pero Dios quiere romper toda esclavitud y derribar los gigantes que se levantan en la mente de cada uno de sus hijos. El enemigo siempre ataca de una manera muy sutil, de una manera muy astuta. Es más, si usted se va al libro de Génesis, desde el principio en el huerto del Edén, la serpiente comenzó sembrando duda, pensamientos contrarios a la palabra de Dios. Claro, usted eso lo ve en el libro de Génesis capítulo 3, verso 1. Cuando ella, de una manera astuta, con malicia diabólica, claro, ella era la encargada de hablar bajo los pensamientos de Satanás. Ella representaba la voz de Satanás y era el mismo Satanás. Le dijo a Eva: con que Dios os ha dicho. Con que Dios os ha dicho. Fue la primera mentira sutil que la serpiente le dijo a Eva y le engañó. La segunda mentira que le dijo fue en el verso 5: sino que sabe Dios que seréis como Dios. Y cuando hablamos de estos pensamientos, estos son pensamientos que no iniciaron en la mujer. No son pensamientos que Dios se los puso a ella. No, son pensamientos que vinieron de una fuente externa. Y eso es lo que vamos a hablar el día de hoy. Vamos a hablar de pensamientos intrusivos. Sí, lo escuchaste bien. Pensamientos intrusivos. Y cuando hablamos de pensamientos intrusivos, hacemos referencia a esa cantidad de mentiras, ideas que contradicen lo que Dios dice acerca de ti. Son una cantidad infinita de pensamientos que no se generan en ti en su gran mayoría, sino que provienen de afuera. Además, dice la palabra en el libro de 2 de Corintios capítulo 10 verso 4: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino son poderosas en Dios para destrucción de fortaleza. Y es que nosotros muchas veces estamos batallando, literalmente estamos peleando una guerra que es netamente espiritual y que hace un efecto en el mundo natural, y no nos damos cuenta que estos ataques son como dardos que vienen del mismo infierno, que tienen que ver con el rechazo, dardos que tienen que ver con miedo, con duda, con culpa, con mentira, con ansiedad y una infinidad infinita de ataques que el diablo lanza en contra de cada uno de sus hijos. Proverbios capítulo 23 verso 7 dice: porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Y si Satanás logra colocar esos pensamientos en nuestra mente, si logra sembrar esos pensamientos y nosotros lo creemos, empezamos a tomar identidad de quien nosotros no somos. Y es que cuando hablamos de pensamientos intrusivos, que es el tópico que estamos trabajando en esta serie de gigantes, esa palabra intrusivo viene de intruso, que significa alguien que entra
sin permiso, que entra bajo malicia, bajo astucia, a un lugar que no debe entrar, para generar caos, para generar violencia. Y es que muchos ejemplos de estos pensamientos intrusivos nos hacen pensar cosas como: no valemos nada, no tenemos sentido en esta tierra, ¿por qué yo vine a este mundo? Y es que es una cantidad de maquinaciones de Satanás que se clavan en la mente, pero que nosotros tenemos toda autoridad para reprender todo eso que el diablo dice de ti, pero que es mentira. Por eso es que dice la palabra que nuestras armas de nuestra milicia no son carnales, sino son poderosas en Dios para destrucción de fortaleza. Por eso es que es importante, mi querido apreciado amigo, que aprendamos a escuchar la palabra de Dios, a vivir la palabra de Dios. Y las armas de nuestra milicia es congregarte, estar con la comunidad de muchos hermanos donde eres edificado, impactado, donde hay dones que Dios permite para traer bendición sobre ti. Y estas armas tienen que ver con el ayuno, con la vigilia y una gran cantidad de herramientas espirituales que Dios nos permite para vencer todo gigante que se quiera establecer en nuestra mente. Ahora recordemos, los pensamientos intrusivos son pensamientos negativos, son repetitivos, que causan impureza, que llegan para traer miedo, ansiedad, culpa y desesperanza. Son espectros, son sombras con los cuales muchas veces nosotros estamos batallando. Y Satanás es tan astuto que él nos hace creer a cada uno de nosotros que esos pensamientos provienen de nosotros. Nos hace creer, habla en primera persona y te hace pensar que eso se genera en ti, con el objetivo de que tú creas que eres tú el que los está generando. Te voy a dar un ejemplo. Eso es como cuando tú estás conversando con una persona, cuando estás conversando con alguien y de repente te llega ese dardo y te dice: lanza una mentira. Podría llegar a ser normal y natural que sientas la inclinación a lanzar una mentira que vaya en contra de tu integridad para engañar a otros. No estamos exentos a que venga ese primer pensamiento, pero Satanás te hace creer que esos pensamientos son tuyos, que esa idea es tuya. Y si tú no sabes discernirlo, tú vas a terminar ejecutando esa mentira y terminas cayendo en la trampa de Satanás. Y como consecuencia, y si es algo muy repetitivo, tú terminas diciendo: yo soy un mentiroso. Pues sí, si practicas eso constantemente, eres un mentiroso. Pero si tú logras entender que ese pensamiento, esa idea que se te vino de decir mentira no es tuya, tú tienes la oportunidad de rechazarlo automáticamente. Te voy a poner otro ejemplo. Eso es como cuando tú vas, si eres hombre o eres mujer, y vas caminando por las calles y pasa una persona muy atractiva, muy agradable. La palabra del Señor dice que los ojos nunca se sacian de ver. Nosotros no podemos salir a la calle con una venda puesta, cerrando nuestros ojos, porque si tú analizas cómo se encuentra este mundo, hay una gran cantidad de exhibición y vemos personas que desatan en nosotros deseos que se encuentran en nuestra carne, que tienen que ver con la concupiscencia. Pero a donde yo voy es que si esa persona pasa por el frente de ti, tú tienes la oportunidad de evaluar si tú decides si sigues viendo a esa persona o si tú controlas los próximos pensamientos, que son los que te van a llevar a cometer fornicación. Porque dice la palabra que aquel que mira a una mujer y la codicia en su corazón ya está fornicando. Entonces,
Los primeros pensamientos nosotros, es normal que lleguen porque estamos en este medio. Dice la palabra, yo no te pido que los apartes del mundo, yo te pido que los guardes, Señor. Pero ya lo que nosotros hagamos con esos próximos pensamientos, ya sí es responsabilidad de nosotros. Ahora, Dios quiere romper a través de esta serie con la esclavitud y derribar los gigantes que se encuentran en tu mente. Salmo 94, verso 19 dice lo siguiente: en la multitud de mis pensamientos, dentro de mí, tus consolaciones van a alegrar mi alma. Entonces, mi querido amigo, si nosotros queremos vencer prontos gigantes que se van a levantar, gigantes que te están impidiendo que tú conquistes ese carro de los sueños, que logres la empresa de los sueños, qué sé yo, cada uno tiene un pensamiento. Primeramente hay que empezar a vencer con esos gigantes que se encuentran dentro de nuestra mente y que por nosotros no saberlos administrar van creciendo, creciendo, creciendo hasta que se vuelven gigantes. Por eso es que usted ve personas que desde muy pequeños tienen temor de dormir, y como eso no se les trabaje, personas que tienen problemas para hablar en público, personas que tienen problemas para comunicarse con otros y sienten delirio, a veces se dice de persecución, y producen una baja autoestima. Estas personas, cuando llegan a una edad adulta, cuando crecen, todo esto es el producto de que fue una idea sutil que se metió en la mente, se metió en el corazón, y por no saberla tratar, por no saberla librar, no saberla exterminar, ese argumento del diablo terminó transformarse en un gigante espiritual. Ahora, ¿qué debemos hacer para nosotros eliminar, exterminar, vencer, derribar? Me gusta esa palabra, aniquilar gigantes. Te voy a darte unos cuantos consejitos. Número 1, reconoce que este pensamiento es un pensamiento intruso. Reconoce que este pensamiento es intrusivo, que no te pertenece a ti. No todo pensamiento que llega a tu mente viene de Dios, y tampoco te define. El ejemplo que te estaba diciendo ahora, la primera mentira que llega a tu mente, di una mentira, suelta una mentira. Ese pensamiento es normal que estemos tentados a hacerlo, pero como te dije, la segunda mentira o el ejecutar esa mentira ya sí es nuestra responsabilidad. Y nosotros no podemos creernos que somos mentirosos. Abro paréntesis, si lo repetimos muy continuamente, obvio que somos mentirosos. Pero lo que quiero que entiendas es que el enemigo implanta en nosotros pensamientos en primera persona para que creamos que nosotros somos malos, que somos alcohólicos, que somos rateros, que somos ladrones, porque lo que busca es dañar nuestra identidad en Dios. Entonces, el primer consejo que te quiero regalar es que tú debes aprender a reconocer qué ideas que se encuentran, que te han lanzado a ti, no pertenecen a ti. Discernir qué cosas que a ti te han atacado. Tú has creído por años que son tuyas, pero no son tuyas, sino que son mentiras del diablo. Es el tiempo, mi querido amigo, que derribar cada uno de esos gigantes. Mira lo que dice la palabra en el libro de Proverbios, capítulo 4, verso 23. Dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Y es que tú tienes que aprender a proteger tu corazón. Tienes que aprender a guardar tu corazón de la guerra, de las conquistas, no solamente las espirituales, sino físicas, que se encuentran en el medio. De hecho, cuando usted entra a Facebook, cuando usted entra a Instagram, cuando entra a la televisión, son una gran cantidad de pensamientos intrusivos que no te pertenecen a ti. Es una gran cantidad de pensamientos, de ataques espirituales que buscan
es dañar tu identidad, hacerte creer que tú eres lo que no eres, darte una imagen no real de las cosas. Entonces, cuando tú entras a las redes sociales, estás siendo bombardeado y esclavizado por ideas que no vienen de parte de Dios, de los cuales, según dice la palabra, tenemos que aprender a guardar nuestro corazón. Una segunda acción que debes tomar es responder con oración. Te voy a dar este consejo: no pelees solo, entrégale ese pensamiento a Dios. Entrégale ese pensamiento. Y aunque ya no sea solamente un pensamiento, sino que sea transformado en un hábito, y que ese hábito sea transformado en un gigante que te ha estado colonizando tu mente, no pelees con eso. Sencillamente entrégale eso a Dios. Un ejemplo es: Señor, estoy teniendo este pensamiento. Señor, ayúdame a controlarlo y a someter este pensamiento, someter mi mente a la voluntad perfecta de Dios. Y esto me hace recordar el famoso caso del gobernador José. Pero antes de ser gobernador, dice la historia que él se encontraba con una mujer que era la esposa de Potifar. Dice la poderosa escritura que él fue seducido continuamente por ella. Y cuando ella le estaba a punto de lograr esa seducción, porque era ella que lo estaba buscando, dice que llegó al extremo incluso de quitarle la ropa. Pero dice la palabra de Dios que él fue valiente, y él no batalló solamente con eso, sino que él huyó, él corrió. Él entregó sus pensamientos al Señor. ¿Sabes por qué? Porque el valiente huye. Es más, te quiero dar una noticia para que puedas entenderla y comprenderla. Con el pecado no se negocia. Con el pecado no se habla. Aunque digan lo que digan, tienes que aprender a alejarte de personas que improntan o que traen pensamientos que atacan tu vida, que atacan tu ser, que pueden conquistar ese avance o pueden destruir ese avance que Dios ha venido haciendo muy hermosamente contigo. Entonces, cuando nosotros nos rodeamos de gente negativa, tú tienes que aprender a guardar tus pensamientos, guardar tu corazón. Y como el punto 2 que te dije, tienes que responder en oración. Tienes que entregarle a Dios esa necesidad. Tienes que entregarle a Dios esa tentación. Y Dios te va a fortalecer. Porque mire que en 1 de Pedro capítulo 5, 7 dice: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Es decir, que una persona que está padeciendo de ansiedad, la mejor terapia es entregarle esa lucha a Dios. Salmo 55, 22 dice: echad sobre Jehová tu carga y Él te sustentará. Tercer consejo que te quiero regalar es: responde con gratitud. Con eso que estás viviendo, con eso que estás padeciendo, responde con gratitud. Y es que la gratitud cambia el enfoque de tu mente. Es como cuando tú te levantas y dices: hoy no tengo dinero para almorzar, no tengo dinero para cenar. Bueno, si tú logras enfocar tu mente en todas las bendiciones que has tenido mucho tiempo atrás, eso te va a dar, a través de esa gratitud, el potencial para derribar todo ataque de las tinieblas que te quiera hacer pasar un mal rato. La gratitud es una de las llaves más poderosas, es uno de los armamentos más grandes que Dios nos permite a nosotros como sus hijos para vencer todo ataque de las tinieblas. Tenemos que aprender a responder con gratitud. Mira lo que dice la palabra. Filipenses 4:8 dice: todo lo verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre,
si hay virtud alguna en él, si esto es digno de alabanza, en esto pensar, en esto meditar. Esto nos enseña muy claramente que nosotros no podemos evitar ser tentados, atacados por muchas circunstancias, pero nosotros sí podemos administrar y decidir en qué vamos a pensar. Tienes que pensar en todo lo bueno que Dios te ha dado. Dale gracias a Dios por tu empresa, por tu casa, por tu familia. Dale gracias a Dios por todo lo bueno. Te aseguro que esa va a ser una de las mejores armas que Dios tiene preparado para que destruyas todo gigante que sea lanzado en tu mente. Salmo 103:2 dice: bendice alma mía Jehová y no olvides ninguno de sus bendiciones. Wow, eso es poderoso. No olvides ninguna de las bendiciones. Dale gracias a Dios porque tienes vida. Dale gracias a Dios porque hoy te levantaste. Puedes tomarte quizás un café, el que le guste el café. Gracias a Dios porque puedes levantarte y caminar. Puedes correr, puedes trotar. Mucha gente no lo puede hacer. Entonces la gratitud es una de las armas más poderosas que Dios nos regala a sus hijos para vencer todo gigante que se impronta en nuestra mente. Cuarto consejo es que tienes que responder con acción. La mente se fortalece cuando obedecemos a Dios. Te lo voy a repetir y con esto voy a terminar. La mente se fortalece cuando obedecemos a Dios. Dios se complace más en la obediencia que en los sacrificios. Y es que muchos de los problemas en los cuales nosotros nos metemos, de las dificultades, cuando una persona llega a estados de ansiedad, de preocupación, de temor, es porque está dejando de creerle a la palabra de Dios. Por consiguiente, está dejando de obedecer la palabra. Marcos capítulo 12 verso 30 dice: y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Santiago 1:22 dice: pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. Juan 3 verso 30 dice: es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. Entonces, cuando nosotros respondemos con acción firme de obediencia, cuando obedecemos su palabra, no importa cualquier dardo que el enemigo lance en tu contra, cualquier pensamiento intrusivo, no importa. ¿Sabes por qué? Porque si tú estás sometido a la palabra de Dios, por ejemplo, si vienen pensamientos de temor, tú puedes soltar esa palabra y creer en esa obediencia, esa palabra que dice: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Al tú soltar la palabra, al tú creer la palabra, al obedecer la palabra, sin importar cuál sea el dardo, tú vas a vencer. Pensamientos de enfermedad: me voy a morir, me voy a no sé, qué sé yo, lo que el enemigo quiera prepararte en tu contra. Pero si tú dices que por sus llagas eres sano, Dios te va a respaldar y va a venir una unción sobrenatural que te va a hacer vencer. Si vienen pensamientos de derrota, que no vas a alcanzar, que no vas a lograr, tienes que aprender a responder con una acción firme y tajante a la palabra. Y puedes declarar: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es que tenemos que tener muy presentes que con el escudo de la fe, la verdad de Dios, podrás derribar toda fortaleza y todo argumento que se levante en contra de ti, en contra de la palabra de Dios. Quiero recordarte que eres más que vencedor, recordarte que Dios te tiene preparado para grandes cosas. Prepárate, porque muchos gigantes en tu vida están siendo derribados. Recuerda estos pequeños pasos. Número 1, reconoce que es un pensamiento intrusivo que no pertenece a ti. 2, responde con oración.
3, responde con gratitud. Y 4, responde con una acción determinante, firme, referente a obedecer la palabra de Dios. Te bendecimos y oramos para que Dios guarde tus pensamientos y puedas seguir adelante. Señor Dios, te presentamos a cada uno de tus hijos en este momento. ¿Qué tal si allí tú meditas y le dices al Señor que te ayude a vencer estos pensamientos? Que te ayude Dios a vencer todo lo que el diablo dice de ti. Que puedas resistir y puedas salir de ese foso de desesperación. Oro, Señor, para que tú bendigas a tus hijos, para que tú les guardes, para que tú les protejas y cumplas el propósito por el cual ellos están en esta tierra. Señor, te bendecimos y te damos muchas gracias por esta palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga grande y abundantemente, y recuerda que hablaste con tu amigo Elki de Iglesia Familiar Espíritu Santo. Esta es la voz del Espíritu. Bendiciones y chao, chao.